Entonces vamos a hacer los 4 grupos. Vamos a asignar un caso clínico y luego lo van resolviendo. Al final lo socializamos y también realizan un informe para que lo suban al EVA. Ya les creo un icono para que puedan subir ahí el informe, ¿sí? De cada uno. Entonces ya están todos con sus grupos. No se puede unir a los grupos. No, no me aparece a mí. Y es lo que a mí tampoco no me sale nada. No sé dónde Solo es. está para el grupo uno y creo que Sí, otros solo no está para el son grupo transmitidos 1. al grupo uno. Solo está para el grupo 1, Ajá. Sí, solo hay una sala. pero 4 salas cree. Sala 1. Pasó con las demás. Le puse 4 aquí. Vamos a cerrarlas y hacerlas de nuevo. Entonces, continuando, tenemos para el grupo 1 el siguiente caso clínico. Paciente de nombres NN, femenina de 42 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial controlada. Trabaja como en la empresa eléctrica, como obrera. El paciente que accidentalmente sufre una quemadura eléctrica mientras realizaba su trabajo de mantenimiento en el sistema eléctrico de alta tensión durante la inspección de una caja de conexiones. eh, no hubo una adecuada coordinación, por lo cual reactivaron el circuito eléctrico, provocando una descarga eléctrica de alta intensidad, provocando la caída desde aproximadamente 6 metros de altura, lo cual se observa deformidad en la extremidad inferior derecha. Se observa lesiones de quemadura a nivel de la mano derecha y pierna izquierda, pie izquierdo, perdón. Sufre, aparentemente se le prende la ropa, pero durante la caída pues ya se apaga. Ella se encuentra con un Glasgow de 9/15, lo cual es llevada a la emergencia. Solamente le demoran 10 minutos, solamente le administran oxígeno durante el transporte. Ya, entonces ahí van a realizar ustedes el tratamiento inicial, las evaluaciones, qué evaluaciones hacen, el diagnóstico definitivo y el manejo.
Ya tenemos el grupo 2. Grupo 2, paciente femenina de 28 años de edad, sin antecedentes patológicos personales ni quirúrgicos. Ella trabaja como guía de montaña, especialmente en el alpinismo por los nevados del Cotopaxi y el Chimborazo. Elena, la paciente mientras guiaba a su grupo de excursión en la montaña, hubo una tormenta inesperada, por lo cual quedaron atrapados ella y dos excursionistas más. Por lo tanto, pues los que se salvaron llaman al ECU 911 y avisan del caso. Ellos tratan de rescatar, pero es imposible. Entonces los rescatistas llegan ya después de una hora. Llegan después de una hora, llegan al refugio y luego es llevada inmediatamente a una casa de salud, un hospital en Cotopaxi, en La Tacunga. Entonces, ahí igualmente, ¿qué lesiones iniciales podemos ver en esta paciente? Signos, síntomas, el manejo inicial, diagnóstico y el manejo definitivo. Grupo 3, paciente masculino de 50 años de edad, con diabetes diagnosticada hace 5 años, toma tabletas, tiene como antecedente quirúrgico una apendicectomía. Ya el paciente que llega a la emergencia sufrió una quemadura mientras trabajaba en la cocina de un restaurante. Durante la preparación de los platos, ¿sí? Sufre el, el derramamiento de aceite caliente, ¿sí? De una paila sobre el tórax, brazos y rostro. Entonces, comprometiendo el tórax anterior, abdomen anterior, brazos y el rostro, ¿sí? Y la cara. Entonces, llevado a la emergencia, no es canalizado vías, llega a los 10 minutos. Igualmente, ¿qué tipo de lesiones puede tener el paciente? El porcentaje de quemadura, hay que calcularlo, y las medidas a realizar con este paciente, el manejo posterior y las evaluaciones. Y el último grupo,
un paciente masculino de 35 años de edad, sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos. Ocupación es un ingeniero químico que trabaja en una planta industrial de baterías. Entonces, mientras realizaba mantenimiento a la planta donde él trabaja, sufre accidentalmente el derrame de ácido sulfúrico sobre su cuerpo, ¿sí? Afectando igualmente el tórax y los muslos, ¿sí? Ambos muslos, tórax, abdomen y ambos muslos. Igualmente los compañeros de trabajo le llevan inmediatamente, solamente ellos hacen una irrigación de agua y es llevado inmediatamente a la casa de salud más cercana en 15 minutos. Igualmente, ¿qué tipo de lesiones tenemos ahí? El manejo inicial, diagnóstico y el tratamiento definitivo. Sí. Entonces, con estos casos clínicos, vamos a trabajar 20 minutos y luego nos incorporamos todos para ir analizando, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar los grupos para empezar a socializar, ¿sí? Para que asignen a una persona encargada de eso y vamos discutiendo ahí todos. Entonces vamos a empezar a socializar. El grupo 4 ya tiene listo su caso. Sí, Entonces, continuemos. ya. Bueno, nosotros tenemos un paciente masculino de 35 años de edad, sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos, de ocupación ingeniero químico, trabaja en planta industrial de baterías y mientras realizaba mantenimiento a la planta sufre accidentalmente derrame de ácido sulfúrico sobre su cuerpo, afectando tórax, abdomen y muslos. Eh, Aquí los compañeros de trabajo hacen irrigación de agua y lo llevan en 15 minutos a la casa de salud. Ya. Nosotros definimos como el tipo de lesión como una quemadura química pues, por ácido sulfúrico. Tenemos que principalmente lo que hace es que lesiona los tejidos por deshidratación y produce mucho calor, y la consecuencia es que forman escaras necróticas por coagulación con formación de trombos en la microcirculación de la zona lesionada. Entre los signos y síntomas que encontramos son el ardor, la secreción y dolor intenso en las zonas afectadas. También puede haber dificultad respiratoria, un ritmo respiratorio irregular o rápido, la utilización de los músculos accesorios para respirar, una rápida, rápida aparición de presión arterial baja, puede existir vómito con sangre, dificultad para la micción y dificultad para caminar debido a las quemaduras de ambos muslos. Ya, como manejo inicial primero tenemos que retirar la ropa contaminada con ácido sulfúrico para evitar una mayor exposición y propagación del ácido a otras áreas del cuerpo, y a su vez cubrir con cobertores limpios y secos. Ya. Debemos también de igual manera asegurar la vía aérea y una ventilación adecuada. Tenemos que hacer una remoción rápida de los líquidos, ya que, como lo mencioné, el ácido sulfúrico produce mucho calor. Entonces, cuando este se combina con agua, pues va a ser mayor esto. Entonces, primero, antes del lavado, las heridas deben ser neutralizadas con jabón o con agua de cal. Una vez que ya se haya realizado esto, se debe lavar el área afectada con grandes cantidades de agua tibia por al menos 20 a 30 minutos usando la ducha o manguera. Entonces, al principio,
dijo que le habían hecho irrigación ahí sus compañeros de trabajo, dijo así. Entonces ahí ya Ujú. hicieron mal, ¿no es cierto? Sí, porque no es no se debe utilizar agua como en primera instancia. Ya, exactamente. Entonces, estas cosas hay que analizarlas siempre, ¿sí? Eh, Dependiendo, en cada empresa ya tiene sus propios protocolos de manejo ante un accidente. Entonces, eh, los compañeros de trabajo de trabajo, sí, ya debían saber esto que no podían utilizar agua. Claro, pero llegaron personal médico y cometió un error, ¿sí? A veces podemos cometer esos errores cuando no sabemos de qué se trata, ¿sí? No sabemos qué tipo de químico entró en contacto con. Otra cosa que veo aquí es que no mencionan y deberían mencionarlo, ¿sí? Que ustedes utilizan todas las medidas de bioseguridad, ¿sí? Cuando es algo químico, ustedes deben estar con guantes, con gafas, con mascarilla, ¿sí? Con gorra y además del mandil, pues otro equipo de protección, porque les puede salpicar. Imagínense una gota de ese ácido en su córnea si le deja con una opacidad para siempre. Entonces, eso también hay que tener cuidado y siempre deben mencionar esa parte, ¿sí? Sí. Yo continúe. Ya, también con el procedimiento de lavado, pues tenemos que tener en cuenta que el paciente puede llegar a tener hipotermia si no se lo maneja de manera adecuada. Entonces tenemos que tener especial cuidado en que el agua con la que se va a lavar sea similar a la temperatura corporal del paciente también tenemos que mantener la temperatura ambiente adecuada. Ya también tenemos que en este caso utilizar vías periféricas para la reanimación con líquidos con solución cristaloide isotónica, preferiblemente el finger de lactato, como es una persona adulta, se empieza con 2 ml. Ya, y también tenemos que tener en cuenta que debe estar colocada una sonda vesical permanente. Ya todo paciente grave debemos colocar una sonda vesical. En este caso, todo paciente quemado grave, ¿no es cierto? Debemos de, realizar el control de la diuresis. de la diuresis. Ya. En cuanto al diagnóstico, en el examen clínico se tuvo en cuenta evaluar la extensión y la gravedad de las quemaduras. Bájale. Que se le quedó a Bueno, que se le fue el internet. Ya. También tenemos que tener en cuenta la profilaxis antitetánica y posteriormente una vigilancia y reevaluación del paciente de cómo va la curación y el tratamiento de sus heridas. Y si es que el tratamiento no ha sido adecuado o esto puede deberse a que la herida no tuvo un desbridamiento adecuado o que hubo una posterior infección, entonces en este caso deberíamos trasladar a una unidad especializada en quemados. Y ya, eso es todo. ya muy bien. Entonces, hay que enviarle a unidad de quemados. ¿Sí? Si tiene la misma casa de salud, pues mucho mejor y si no toca referirle, ¿sí? Este, ya exámenes complementarios, ¿no es cierto? Radiografías, esas cosas no necesitaba este paciente debido a que fue Ujú. un accidente sin caída, solo fue de contacto con este químico. Muy bien. El siguiente grupo. Vamos con el grupo 3.
El caso clínico del grupo 3 nos menciona lo siguiente, que tenemos un paciente masculino de 50 años de edad con diabetes mellitus diagnosticada hace 5 años. Toma la tableta y que toma la tableta para su enfermedad. Tiene como antecedente quirúrgico apendicectomía, llega a emergencia porque sufrió una quemadura mientras trabajaba en la cocina en un restaurante. Durante la preparación de los platos sufre el derramamiento de aceite caliente de paila sobre tórax, brazos y rostro, comprometiendo tórax anterior, abdomen anterior, brazos y la cara. Es llevado a la emergencia sin canalizarlo y llega a los 10 minutos. Julie, ¿puedes hacerlo un poquito más grande, por favor? No alcanzo a leer. Gracias. Ya. Entonces, con respecto a los tipos de lesiones, pues como en el caso clínico nos menciona que hay un derramamiento del aceite, pues los líquidos calientes se extienden con rapidez por la superficie cutánea, penetrando con facilidad hasta las capas más profundas. Los líquidos de naturaleza grasa, como en este caso el aceite, son todavía un poco más dañinos, puesto que poseen mayor adherencia a la piel. Entonces, las posibles lesiones que podría tener nuestra paciente son quemaduras de segundo y tercer grado en las áreas afectadas, que habíamos dicho que sobre tórax, brazos y rostro. Con respecto al porcentaje de quemadura, pues tenemos la regla de Walls, en el cual tenemos que en la cara hay un 3%, en los brazos un 9%, debido a que solo es en la parte anterior pues de los brazos. El tórax y abdomen anterior sería un 18% y da un total del 30% de quemadura total en el cuerpo. Las medidas pues a realizar en nuestro caso es retirar las prendas de las zonas que son afectadas, retirar anillos o pulseras que puedan estar haciendo compresión, cubrir a los pacientes con cobertores limpios y secos para poder prevenir lo que es la hipotermia, enfriar la piel con agua por lo general a 18 grados centígrados por al menos 30 minutos. Asimismo, limpiar las heridas con solución salina, establecer el control de la vía aérea, administrar 10 litros de oxígeno mediante mascarilla, observar la evolución para implementar una vía aérea definitiva si es que es necesario. Para esto tendríamos que evaluar la quemadura en la cara y utilizar un tubo endotraqueal de un grosor pues adecuado. Asimismo, revisar si la ventilación es adecuada mediante el examen físico, que es la inspección, auscultación y palpación, o mediante la medición de gases arteriales. Luego tenemos la canalización de 2 vías periféricas y administrar solución salina isotónica, que tiene que estar tibia. En este caso se administraría lactato de Ringer. Deberíamos calcular el volumen de los líquidos a pasar teniendo en cuenta la fórmula planteada, que es la de acá arriba, en donde la primera mitad del líquido se realiza en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 16 horas posteriores. Y luego tenemos que colocar, es importante siempre colocar en un paciente quemado pues una sonda vesical para poder valorar así el estado hemodinámico del paciente y mantener un gasto urinario adecuado de entre 30 a 50 ml por hora. Asimismo, el realizar una valoración neurológica estándar del paciente, midiendo el nivel de conciencia, las pupilas y la escala de coma de Glasgow, siempre y cuando el paciente se encuentre estabilizado. Posterior y las evaluaciones, hemos tomado en consideración primeramente completar lo que es la información de la historia clínica, basándonos principalmente en tanto los antecedentes personales como los familiares y completar lo que era el examen físico. Como segundo, también consideramos determinar la quemadura en su extensión y profundidad, encontrando principalmente si se encuentran lesiones asociadas a este.
También hacemos el manejo del dolor con anestésicos, narcóticos y sedantes, entre los que nos había mencionado en la mañana era el propofol y el diazepam. Es muy importante también tomar en cuenta monitorear los signos vitales y el estado neurológico del paciente. En un inicio lo vamos a hacer continuo y después lo vamos a hacer de forma seriada. También hemos colocado que se debe realizar el monitoreo del estado neurovascular de las extremidades lesionadas. También es muy importante mandar a realizar lo que son estudios de laboratorio, como sería la función renal, electrolitos y principalmente en nuestro caso era la glucosa, ya que nuestro paciente era diabético. También hacemos la colocación de la sonda gástrica, principalmente para mantener lo que es una buena nutrición en nuestro paciente. Eh, También vamos a valorar la posibilidad de un síndrome compartimental. También vamos a mantener lo que es la circulación periférica y consideramos la vigilancia de los procesos de cicatrización y la susceptibilidad a infecciones. Aquí no podemos olvidarnos también la colocación de la vacuna del tétanos y si es necesario, remitimos o mandamos a consulta con médicos especialistas a nuestro paciente. Y por último, en el caso de complicaciones, tenemos que hacer la valoración de los usos de antibióticos que se le aplicaron al paciente. Una cosa, de eso que dice, acá dice tratamiento analgésicos y sedantes, narcóticos y sedantes. En cuanto al propofol y el diazepam y fue el rocuronio o pancuronio, eso se utiliza para intubar, ¿sí? De analgésicos, ¿qué analgésicos conoce usted, Catherine? ¿Qué analgésicos le pondría el paciente, le prescribiría? Podríamos dar en el caso del dolor, el paracetamol. Ya, un narcótico como cuál, Un narcótico. Eh, los serían los de la familia de, se me fue el nombre. agárrelo. Tenemos por lo general analgésicos de acción central y analgésicos de acción periférica. Sí, los de acción periférica que están los AINES y el paracetamol. Y dentro de los analgésicos de acción central, ahí están los narcóticos, ¿sí? Puede ser el tramadol, la morfina, que son los más utilizados, ¿sí? Y hay otros mucho más potentes como el fentanil, ¿sí? Ya. Sedantes sí se puede utilizar cuando hay mucho dolor y ahí dentro de eso sí está el diazepam, ¿sí? Ya, pero para la inducción, en caso que requiera intubación, ahí podemos utilizar estos dos, propofol, diazepam, más cualquiera de estos dos, más un pancuronio o un rocuronio, sí, más un relajante muscular. Estos más bien serían utilizados como inductores. Ya, continúe. ¿Qué pasó? Laboratorio, doctor, está la función renal, electrolitos y en nuestro caso, como era un paciente diabético, pues pedimos glucosa y se me fue. Estos tres. Ya, sí, siempre se pide
los básicos, ¿no? Una biometría hemática va de cajón, una química sanguínea, como la glucosa, urea, creatinina, si son pacientes graves, debemos saber cómo está la función renal del paciente en ese momento del ingreso. Y añadido a esto, pues, ¿no es cierto? En toda quemadura hay pérdida de líquidos y electrolitos, de acuerdo a las funciones que hemos visto, entonces sí es pertinente ahí pedir dosificar electrolitos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues, vamos a ver de qué estamos, en dónde está fallando el cuerpo, ¿no? O que ha habido pérdida de algún electrolito o no. Sí, lo importante, pues, el manejo de la hidratación, ¿no es cierto?, basado en la diuresis horaria. Entonces, la diuresis horaria en un adulto, ¿cuánto es? Cualquiera del grupo. De 30 a 50 mililitros por hora, el gasto urinario. Y la diuresis horaria, 0,5 milímetros por kilogramo por hora. mililitros. Mililitros, sí. Ya, ya, muy bien. Entonces, la diferencia entre el gasto es que el gasto es en una hora, si es por hora, y el otra es de 0,5, ¿no es cierto? Es el promedio de 0,5 ml por kilo por hora. Es por kilo de peso, sí, y por hora. Entonces, la diferencia. Ya. Entonces, y en niños recién nacidos, eso ya les mandé a consultar también, eso ya deben saber. En el paciente pediátrico es el doble, ¿sí? 1 ml por kilo de peso por hora. Entonces, eso hay que tener siempre presente para saber si lo estamos hidratando bien o no a nuestro paciente. Trabaja como, trabaja como guía de montaña, especialmente de alpinismo, por las nevadas de Cotopaxi y Chimborazo. La paciente, mientras guiaba a su grupo de excursión por la montaña, hubo una tormenta inesperada, por lo cual quedaron atrapados ella y dos excursionistas. Más los que se salvaron, llamaron al ECU 911 y avisan al caso. Tratan de rescatar y es imposible. Los rescatistas llegan después de una hora y llegan al refugio y los llevan a una casa de salud en Cotopaxi y Latacunga. En las lesiones que se podría observar pueden haber saballones, que son como inflamación de las manos, quemaduras, laceraciones, el pie de trinchera, que se trata de cuando el pie está eh, por un tiempo en el congelado, pues el pie se empieza a hacer más pesado, inflamado. Las frostbite, que son las lesiones por, por congelación, las flintenas o apoyas, urticaria, isquemia y necrosis, y también pues, posibles fracturas en lo que se podría estar atrapado. Entre los signos y síntomas que podríamos haber observado están la piel fría y pálida, cianosis, hipotensión, temblores, escalofrío, bradicardia, rigidez muscular y dificultad para hablar. En cuanto al manejo, pues hemos decidido colocar el collarín para proteger el cuello y médula espinal, quitar la ropa y cubrir con mantas calientes, valoración de signos vitales y diuresis, colocación de sonda vesical si es posible, si no hay una lesión en la uretra, colocación de dos vías periféricas para el paseo de líquidos tibios, realizar pruebas cruzadas, tiempos de coagulación, una biometría hemática, una química sanguínea, glucosa, función renal, electrolitos, electrocardiograma, gasometría, y cuando el paciente se encuentra hemodinámica estable, se puede pedir radiografía estándar de tórax, antero, posterior y lateral, radiografías lateral de pelvis, cervical también, epinefrina para tratar la hipertensión arterial, el recalentamiento, es fundamental calentar la zona afectada de manera gradual. Hay que sumergir en el área congelada en agua caliente a una temperatura en que la persona pueda tolerar, es decir, ¿Por qué le pides las 38 grados, radiografías? dependiendo
Para descartar alguna fractura pues que hayan en lo que haya quedado atrapado. En la tormenta no sabemos cómo cayó pues, la persona o cómo quedó atrapada. Es Ya, más sí, para está muy descartar. bien. Es un alud lo que le golpea, sí, son rocas de hielo prácticamente que le caen encima del cuerpo, entonces está muy bien eso. Debemos descartar todo tipo de alguna otra lesión, ¿no es cierto? Ya, continúa. Esto también debe mantener el mantenimiento cardíaco y de la perfusión durante el recalentamiento. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que tener una hipotermia por las condiciones climáticas de la zona. También una lesión con congelación o frostbite de grado 4, pues debido al tiempo en el que tuvo la paciente, de alrededor de una hora estar atrapada en la nieve. También puede haber lesiones musculoesqueléticas como fractura e incluso hemorragias, radiomiólisis, el síndrome compartimental. Como ya dijimos, pues la tormenta no sabemos con qué se habrá golpeado o en qué grado estará. Y también pues en el grado pues, de las quemaduras pues tampoco pudimos observar porque no sabemos si la tormenta tenía rayos o si lo pudo caer a la paciente. Y también una posible deshidratación al realizar el recorrido, ya que pudieron haber perdido agua y electrolitos a través del sudor y no sabemos pues en tiempo de hora pues cuánto haber perdido. Y una hipovolemia debido a que pudo haber lesiones que provocan pérdida de sangre y que ya pues que estuvo una hora expuesta sin ayuda. Y eso. Ya, entonces, ¿dónde están los diagnósticos? Ya, muy bien. El frostbite, ya, hipotermia, obviamente, lesiones musculoesqueléticas, deshidratación, sí. Deshidratación o hipovolemia, cualquiera de las dos está bien. Ya, entonces, en estos casos graves, ¿qué más hicieron o qué más podían hacer en este paciente para calentarlo? Y cubrirlo con mantas lo más que se puede, lo más posible. Sacarlo la ropa, que me el calentarle también los líquidos que le vamos a poner. Y eso. Bueno, entonces una lesión causada por congelación es consecuencia de una combinación de algunos factores, ¿sí? Por ejemplo, la congelación destruye algunas células eh, del cuerpo debido a vasoconstricción severa de los vasos sanguíneos. También puede haber la formación de coágulos debido a las proteínas de la sangre que se precipitan y pueden formar coágulos por el frío, lo cual puede afectar esto localmente, ¿no es cierto?, los tejidos y provocar necrosis. Además, estos tejidos afectados liberan sustancias químicas que provocan inflamación, lo que empeora el cuadro clínico. En cuanto a la pregunta, hay algunas formas de calentar, ¿no es cierto? Debemos colocar las vías o dos vías, ¿no es cierto?, intravenosas con soluciones calientes. Si es un paciente como este grave, podemos colocar hacer una paracentesis y colocar, o un similar a un lavado peritoneal, y colocar igualmente lactato de Ringer o solución salina dentro de la cavidad abdominal o a través de un tubo de tórax dentro de la cavidad intrapleural, ¿sí? Además de lo que ya dijo, cubrirle con mantas y todo. Entonces, estas medidas son las que ayudan a reanimar de una manera más rápida, sí, al paciente.
Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con el siguiente grupo. Se tiene una paciente femenina de 42 años de edad con antecedente patológico personal de hipertensión arterial controlada que trabaja en empresa eléctrica como obrera. La paciente accidentalmente sufrió una quemadura eléctrica mientras realizaba su trabajo de mantenimiento en el sistema eléctrico en la caja de conexiones. No hubo una adecuada coordinación, por lo que reactivaron el circuito eléctrico provocando una descarga de alta intensidad, causando una caída de 6 metros. Además, se observa una deformidad en extremidad inferior derecha y lesiones de quemadura en mano derecha y pie izquierdo. Al momento de la caída mencionaron que se le prendió la ropa, pero inmediatamente se apagó. En cuanto al Glasgow, se obtiene una puntuación de 9 de 15 y demora 10 minutos en llegar a emergencias y durante el traslado le habían administrado oxígeno. Bueno, aquí como es una obrera de la empresa eléctrica, nosotros suponemos que estaba trabajando con altos voltajes, entonces se pensó con un voltaje de más de 1000 voltios y en este caso las quemaduras cutáneas se asocian a la destrucción intensa de tejidos profundos y nos menciona que también se llega a producir un aplastamiento. En cuanto a los posibles diagnósticos que nosotros pensamos son quemadura eléctrica de tercer grado, porque generalmente las quemaduras eléctricas nos decía que pueden abarcar bastante densidad de lo que es el área afectada, entonces generalmente son de tercer grado. Y en cuanto a la gráfica, como estaba afectando lo que es una mano y un pie, daba como resultado en cuanto a la extensión un 2%. El otro diagnóstico, pues, es una fractura en extremidad inferior derecha. En cuanto al tratamiento inicial y el manejo, pues primeramente se inició con el ABCDE, ya en el ámbito intrahospitalario, y primero nos aseguramos de la permeabilidad de la vía aérea y de la ventilación, y en este caso, debido a que es una quemadura eléctrica, es considerado grave, además de que tuvo un Glasgow 9 de 15, además de la caída. Entonces se procede a intubar. General, aquí nos dijo también que en el momento de la intubación se debe utilizar una guía y pues como ya sabemos teniendo la precaución de la inmovilización del cuello. Además se debe hacer una revisión exhaustiva en busca de hematomas, contusiones o posibles hemorragias externas. Luego se procede a remover en caso de que haya joyas o la ropa. En el caso de la ropa, hay que tener en cuenta que debemos remover solo aquella que se puede, porque puede haber también aquella que esté pegada al cuerpo, que esté adherida a la piel. Continuando, se debe evaluar el llenado capilar y ver si es que hay existencia de cianosis. Al mismo tiempo, se realiza pues la colocación de los dos accesos venosos y posteriormente esto va a servir para infundir los cristaloides, en este caso puede ser de 2 a 4 mililitros de lactato Ringer en 24 horas y también estos accesos venosos nos van a servir para la administración de analgésicos y también para la extracción de muestras para tipificación y pruebas cruzadas. Continuando con el examen asociado, durante la exposición se observa que la paciente presenta deformidad en miembro inferior derecho, por lo que se procede a inmovilizar la pierna. También se observan quemaduras en mano derecha y pie izquierdo, y debido a la caída, siempre debemos sospechar que puede haber afectación de la columna vertebral y por ende se debe inmovilizar con una tabla espinal. En este caso también se realiza una inmunización contra el tétanos. En cuanto a las quemaduras, se las cubre con cobertores que estén limpios y secos. Y además se debe estar monitorizando los signos vitales y también aquí encontramos el electrocardiograma que debe ser continuo o al menos cada hora. Se debe colocar una sonda vesical para monitorizar el gasto urinario y la perfusión y en caso de que el paciente presente coluria se debe iniciar rápidamente el tratamiento por posible mioglobinuria. Y posteriormente
se hace una interconsulta con traumatología y la unidad de quemados. En cuanto a los exámenes que mandaríamos a hacer, se pedirían líquidos y electrolitos, gases arteriales, marcadores de función renal como creatinina, mioglobina, LDH, también la biometría hemática, la química. Y pues ya se dijo el electrocardiograma, también RX, Doppler, arterial, ecocardiograma, y en las RX tenemos las que se pide a todo paciente politraumatizado. Es Además la también CPK, dice ahí, ¿qué es eso? eh, la CPK es para, bueno, es para medir, digamos, si es que hay alguna alteración a nivel del corazón, si es que está afectando el corazón, es la creatinina fosfoquinasa. Ya, ya, muy bien. Entonces, para saber si hay algún daño en el miocardio, ¿sí? Sí, Ok. por esta descarga que tuvo. Además, también se le pide una tomografía computarizada craneal. Y en este caso, generalmente los pacientes con quemaduras eléctricas pueden que necesiten de desbridamientos o también de fasciotomías. Y eso sería todo el caso. Ya, entonces, las quemaduras eléctricas son graves también, ¿no es cierto? Debido a que tienen lesiones asociadas, ¿sí? Producto de la caída. Entonces, los diagnósticos Están acá de arriba. quemadura eléctrica de tercer grado, Y la dos extensión es por 3%. ciento, tan poquito porque se le Por- prendió la camisa. pero Claro, o Pero sea, o sea, no teníamos mucha información, digamos, de que si es que estaba afectado, porque al momento que se le prendió la camisa, inmediatamente durante la caída se apagó. Entonces, decidimos tomarle en cuenta solo lo que es la mano y el pie quemados, donde recibió directamente la descarga. no, pero, o sea, ya que se prenda la camisa, pues queda también depende mucho, ¿no es cierto?, del tipo de camisa, ¿no? Por lo general, las actuales, pues son de algodón y nylon, ¿sí? Son sintéticas y esas sintéticas, pues provocan quemaduras más graves, debido a que se queda ahí en la piel y siguen, continúan quemando. Eso también les quería decir, toda quemadura es dinámica, si no es estática. Si, por ejemplo, al momento del ingreso parece una quemadura de primer grado, a veces solo hay IPM, hay un poco de dolor, con el transcurrir de las horas evoluciona a una quemadura de segundo grado, ¿sí? Incluso a una de tercer grado, porque al principio, pues, si llega enseguida, no se va a demostrar la verdadera profundidad de la herida. Eso también hay que tener en cuenta siempre, ¿sí? Puede ser que al ingreso solo tuvo una quemadura de primer grado, pero luego puede evolucionar a segundo grado. Bueno, entonces este paciente sí tenía que tener algún porcentaje más a nivel del tórax, al menos que por lo que se le prendió la camisa, ¿no es cierto? ¿Dónde sería ahí la entrada de la quemadura eléctrica? Eh, la entrada sería, bueno, como dice que tiene la quemadura, yo creo que en las manos, Ya, en porque estaba las manos, manipulando. correctamente. Pues por lo general están manipulando los cables con las manos. Entonces siempre la entrada es en las manos, ¿sí? Y la salida es el lugar donde hace contacto, ¿sí?, de tierra con la parte corporal, ¿sí? En este caso, estaba haciendo con el pie, entonces las lesiones o quemaduras de salida de esta quemadura eléctrica fue el pie, ¿sí? Entonces, obviamente hay quemaduras ahí. Las quemaduras son profundas y por lo general esas queman de adentro hacia afuera, ¿sí? Desde ya son de tercer grado
Ya es una quemadura grave, ¿no es cierto? Y en este caso tuvo su lesión asociada. Ya el tratamiento, o sea, el manejo inicial, ¿no es cierto? El ABCDE, como en todo. eh, Está en el límite de intubar o no intubar, ¿no es cierto? Depende de la evolución. Ya aquí lo han intubado. No, Por no hay ningún ejemplo, problema, sí. Podría ser intubado por el Glasgow. Que el 8 ya es indicación, ¿no es cierto? Pero el 9 puede ser o podemos esperar, ¿ya? Pero no hay ningún problema en ese caso. Dice hacer una revasión exhaustiva de hematomas, ya justamente hay que hacer en la E de exposición, ¿no es cierto? Revisamos nuevamente todo el cuerpo. Ya joyas, muy bien. La valoración, evaluar el llenado capilar y ciano. Siempre, en este caso, también hay que hacer las valoraciones neuro, sí, vasculares, sí. Falta aquí la neurológica también. por acá está. ¿Dónde está? Bueno, No, solo de la sería. extremidad, Ah, ya. por lo que puede haber afectación de los nervios también, ¿sí? Porque quizás solo control vascular nomás. El nervioso también hay que hacerle ahí. Ya dos accesos, muy bien. Analgésicos. Una pregunta para todos. En una quemadura de segundo grado, de 5 al 10%, ¿ustedes utilizan antibióticos o no? Quemadura térmica de segundo grado. No, hasta que no haya signos de una infección. ¿Cómo? Según el ATLS, dice que no se recomiendan solo cuando hayan signos de una infección. Ya, correcto, sí. Porque no se recomienda la administración de un antibiótico debido a que los vasos, si en una quemadura de segundo o tercer grado, sufren quemadura también de la microcirculación, ¿sí? De los capilares y por lo tanto el antibiótico parenteral o enteral no va a llegar al sitio de la quemadura, ¿sí? Entonces no está aconsejado. Lo que sí se aconseja es un antibiótico topi, ¿sí? Pues, por lo general, debido a que la piel nos protege, ¿no es cierto?, de los microorganismos, entonces ahí sí debemos colocar una capa de antibiótico tópico, ¿sí? Puede ser la sulfadiazina de plata, que es la más utilizada, o el ácido fucídico, ¿sí? Son buenos antibióticos que ayudan mucho para el control, en este caso sería para evitar la infección. Claro, pero si ya pasan 4 o 5 días, a lo mejor hubo un descuido del personal de salud o el paciente se fue a la casa y puede regresar con alguna infección, ¿no es cierto? No se cuidó adecuadamente y puede haber infección. En ese caso, sí que ya empiezan a regenerarse los vasos sanguíneos, ya ahí sí está indicado la administración de antibióticos, perdón, sea por vía enteral o parenteral. Ya, la monitorización, electrocardiograma continuo, ya eso es muy adecuado, ¿no es cierto? En toda quemadura eléctrica hay que tener en cuenta este dato. Entonces, las quemaduras eléctricas, pues, por lo general, como ya dije, son graves, incluso provocan 1000 muertes al año en algunos países como Estados Unidos. Y el manejo debe ser muy riguroso para evitar más complicaciones en este paciente. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta.